Vaya, si os parece, vamos comenzando, que ya hemos pasado las I 35. Antonio Alcántara, gerente del clúster OnTech Innovation, os da la bienvenida a este seminario y hace una breve presentación de la oficina Celera Pyme. Antonio, cuando quieras. Gracias, Ana. Bueno, buenas tardes por la hora que ya. Y bueno, agradeceros a los que estáis presentes. Es verdad que tenemos una expectativa de más inscritos y bueno, esperemos que se vayan incorporando a lo largo de la sesión. Pero bueno, ya han pasado 8 minutos y es una hora prudente, ¿no? De dar inicio a la sesión. Y bueno, como yo creo la mayoría ya no, seguramente que nos conozcáis, OnTech Innovation, clúster TIC tecnológico de carácter nacional, y bueno, y patronal del sector tecnológico andaluz desde hace unos meses también. Es decir, que asumimos, no es que sustituya una función a la otra, sino que asumimos ambas funciones. Es decir, que nuestro papel como clúster y ecosistema fomentando la innovación, ¿no?, colaborativa y colaboración público-privada va a seguir siendo uno de nuestros vectores, ¿no?, y de nuestras líneas de actuación principales, pero bueno, a ello le sumamos también el rol de interlocutor y de defensa de los intereses generales del sector tecnológico de la región. Y bueno, lo que nos trae hoy aquí, ¿no?, una sesión más, ¿no?, del proyecto Acelera Pyme, proyecto cofinanciado a través de Red.es por FEDER. Y bueno, arrancamos allá por el mes de octubre un nuevo proyecto, porque es verdad y seguramente que alguna y algunos de vosotros habéis participado en eventos del proyecto anterior, que finalizó en junio. Este, como digo, arrancó en octubre, pero bueno, arrancó con la puesta en marcha, con actividad de cara, de cara al exterior. Ha sido, bueno, llevamos relativamente pocas semanas con actividad y bueno, y esta es una de las sesiones que estaban planteadas, ¿no? En este caso, en la sesión que nos toca, ¿no? Tratamos, ¿no?, temas de realidad virtual y aumentada y, bueno, en concreto el nombre de asistentes virtuales, la nueva interfaz entre humanos y tecnología, que de la sesión se va a hacer cargo José Utón, CEO de Ribux, que sin duda la larga experiencia que tiene y el conocimiento y expertise, pues es una garantía y un aval para el éxito de la jornada, y seguramente que agradezcáis el tiempo que le vais a dedicar de vuestra agenda, que seguramente es tiempo valioso, pero seguramente que os sintáis, ¿no?, con la expectativa que venís, incluso superada. Y ya digo, con José es una garantía de éxito la jornada. Y por parte del clúster, bueno, Ana, que está por aquí del equipo, pero bueno, estamos a vuestra disposición, como siempre digo, para este evento en cuestión, que seguramente os llegará información de más eventos relativos a Acelera Pyme. Pero bueno, que más allá de este proyecto y de estas actividades que se organizan en el marco del mismo, estamos a vuestra disposición y tenemos una amplia gama de oportunidades de servicios y de instrumentos que están a disposición, básicamente, como es lógico, de empresas del sector y de la industria de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que por mi parte nada más, y José, seguramente que, ya digo, va a exceder la expectativa que la gente tiene sobre el evento. Está silenciado. Mil gracias, como siempre, Antonio, por tus palabras. Y muchas gracias a todos los asistentes, ¿vale? Primero, darle las gracias a OnTech, no por nada, sino porque realmente confío mucho en el clúster y en todo lo que promueve. Sé que siempre, hombre, yo quería decir, ¿no?, yo que estoy aquí con vosotros, pero la realidad es que promover la tecnología no es solo recibir ayuda a las empresas, las startups, y como startup puedo decir que lo he vivido desde cero a llevar ya 3 años y medio, que Cluster on Tech no solo es referente porque está bien visto por todos nosotros, sino porque el trabajo realmente se ve. Así que aprovecho nuevamente para daros las gracias.
Y solo para que no se vaya todo el mundo corriendo porque no nos hemos equivocado de sesión, hoy no hablamos de realidad virtual, realidad aumentada, vamos a hablar de agentes, ¿vale? Agentes virtuales, pero enfocados mucho en inteligencia artificial, asistentes, ¿vale? Y cómo la tecnología está cambiando el paradigma de las empresas, ¿vale? Y sobre todo yo que empecé con una startup chiquitita, por ejemplo, podría deciros que hoy en día lo haría de una manera completamente diferente si hubiera tenido este tipo de herramientas hace 3 años y medio. Entonces, si queréis, Ana, comienzo proyecto y empezamos a hablar. Sí, adelante, José, todo tuyo. Mil gracias. Pues bueno, Solamente iba a comentar el tema de que si quieren ir dejando preguntas o dudas, sí. como estamos poquitos, si quieren que las vayas dejando en el chat, y si tú quieres podemos abrir los micros para que te pregunten o lo vas resolviendo. Vale, yo tengo el chat abierto para todos, ¿vale? Por si hay Vale, alguna pregunta, yo voy a ir hablando, pero tengo el chat aquí en otra pantalla, o sea que os estoy viendo y cualquier cosa que necesitéis podéis consultarme, ¿vale? Vamos a empezar viendo hoy los asistentes virtuales. Os invito a todos, creo que el próximo martes, ¿no, Ana? También a asistir a la charla que tenemos también sobre realidad virtual y aumentada, ¿vale? En el que volveremos a poner el foco en lo que realmente se está aplicando en el mercado y en las novedades tecnológicas y no tanto en la parte tecnológica y en cómo se hace, ¿vale? Me gusta que sea todo muy práctico. Hoy vemos los asistentes virtuales, ¿no? Le hemos llamado la nueva interfaz entre humanos y tecnología porque realmente está cambiando el paradigma de cómo interactuamos con las máquinas. No es solamente que tengamos un asistente que haga un trabajo, sino también vamos a hacer foco en cómo podemos comunicarnos con ellos y cómo se ha cambiado mucho su utilidad real, ¿vale? Por hacer una breve introducción, vemos un poco la situación actual de la inteligencia artificial, que es un asistente virtual, ¿no? De cómo pasamos de un asistente a un agente, ¿vale? Cuando la IA empieza a trabajar realmente por nosotros, cómo funcionan, casos de usos reales y un futuro inmediato. Y aparte, bueno, pues al final siempre queda un poco de espacio para reflexionar sobre lo que hemos visto y poder comentar entre todos si queréis. En la parte de introducción, situación actual de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial realmente el cambio que ha generado es más grande incluso que el nacimiento de Internet. O sea, estamos ante un cambio global, un cambio en el que las empresas están viendo cómo pueden agilizar procesos. Hoy comentaba con una compañera nuestra que ya no busca en Google, todo lo pregunta a una inteligencia artificial. Estamos viendo un cambio en el que no solo están cambiando los big players dentro del mercado, porque todos están aplicando a sus búsquedas inteligencia artificial, pero ya el hecho, por ejemplo, me comentaban, de abrir un navegador, ir a Google, aunque lo tengan de inicio, y buscar, le supone algo tedioso, cuando para mi generación era pues lo normal, y cómo ellos tienen directamente instaladas las aplicaciones de las diferentes inteligencias artificiales para utilizarlo como nosotros utilizábamos de toda la vida Google. Entonces el paradigma ha llegado, ya no es algo futuro, ya son funcionales. Evidentemente, como todo, tiene unas limitaciones y siempre hay que tener claro expectativas versus realidad, pero la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en tantos sectores que yo siempre os voy a animar a que por lo menos hagáis un estudio interno para que veáis dónde podéis aplicarlo. Expectativa versus realidad, como hemos comentado, ¿no? Cuando hablamos de asistentes, la mayoría siempre recuerda pues, los chatbots que no funcionan. Yo no sé vosotros, pero yo particularmente odio hablar con un chatbot porque nunca ha funcionado. Hace poco, no voy a mencionar la compañía, pero tuve que entrar a hablar con uno y volví a recordar lo tedioso que es. Y no entiendo por qué ya no, habiendo la tecnología, no la aplican, porque las respuestas que te da un asistente con una inteligencia artificial son reales, dan soluciones reales, nos guste o no, porque como usuario puede que tengamos un problema que la IA pues, nos dé la solución que hay, pero no nos guste, pero la realidad es que por lo menos nos soluciona. Después, las respuestas automáticas son frustrantes porque es que o sigues el flujo que te marcaba un chatbot o realmente no podías hacer nada. O sea, el flujo era el que era y si te lo querías saltar, pues el chatbot volvía al inicio y te decía, oye, que yo puedo hacer esto y no puedo hacer nada más. Entonces era muy frustrante su uso, ¿no? ¿Por qué? Porque no entienden al usuario. Y ese es el punto final. No nos entiende. Sí, tiene un flujo definido y al final esto es pues completamente normal. Hemos tenido sistemas pues, que no se adaptaban al usuario. Y eso es un rechazo. Y el ser humano es así. Cuando diseñamos una interfaz de usuario, siempre tenemos que pensar en el usuario. Por eso se llama interfaz de usuario. Y la IA ha cambiado todo esto.
Antes no era un problema de idea, era un problema de tecnología. O sea, un chatbot pues, es lo que hacía porque es lo que podía hacer. Tenía una ruta predeterminada, respondía a las dudas que tenía definidas, siempre te daba la misma respuesta y no adaptaba la respuesta al problema real de la persona. Claro, no entendían, reaccionaban, se basaban en reglas fijas, no tenían una comprensión de nuestro lenguaje, teníamos que escribir exactamente lo que teníamos que escribir y si no, no entendían el mensaje y no mejoraban con el uso. Es decir, no había una retroalimentación que mejorara ese chatbot, era el que era y así se quedaba para todos los tiempos. Eso ahora pues ha cambiado. No solo está la inteligencia artificial como ente, ¿no? Como muchos hablan, sino que también están los modelos de lenguaje avanzados. Ya conseguimos entender, hay una comprensión real del lenguaje y una capacidad de razonar hasta cierto punto en el que esos asistentes pueden, escribas de la manera que escribas, entender el trasfondo del mensaje. Eso nos ha ayudado en diferentes opciones. A mí me gusta ir poniendo ejemplos de casos de uso que yo he tenido en mi vida profesional. Por ejemplo, teníamos una aplicación en la que interactuaban diferentes figuras. Una de ellas eran los instaladores de paneles solares. Y el problema que teníamos es que la comunicación entre usuarios, que era al que le iban a hacer la instalación, y ese instalador, que no era de la compañía propia, sino que era un partner externo, pues la comunicación no era fluida. El instalador pues no habla el mismo idioma que hablaba el usuario, por decirlo de una manera rápida, y tampoco les gustaba escribir, entonces eran muy escuetos. Una de las cosas que aplicamos el año pasado es precisamente coger el mensaje que escribía ese instalador, dárselo a una inteligencia artificial, pedirle que lo escribiera de manera clara y concisa para un cliente y procesarlo para enviárselo al cliente. Eso hizo que ya no tuviéramos ningún problema en más del 90% de los casos porque el mensaje era claro. Al cliente le llegaba el mensaje como tenía que ser, claro, conciso y de una manera rápida. Eso anteriormente era completamente imposible y pues, oye, gracias a los modelos de lenguaje, el mensaje que el instalador manda, la IA lo entiende perfectamente y después lo plasma de manera que el cliente también lo entienda. Es una tontería de ejemplo, pero para mí es muy importante porque supuso un cambio en cómo los clientes se quedaban más satisfechos y mejoramos el NPS de las votaciones gracias a diferentes puntos en el que aplicamos la inteligencia artificial, ¿no? El impacto real. Bueno, pues la IA, como hemos visto, entiende la situación, ¿no? Aquí, por ejemplo, te dice, quiero cambiar mi vuelo. Cuando un chatbot recibía eso, pues tenía que tener un procedimiento, una forma de escribir. La IA ya no lo necesita, entonces comprende lo que quiere, sabe que quiere cambiar un viaje, por lo cual sabe lo que tiene que hacer, entiende el contexto. Y luego, pues da una respuesta relevante. Oye, he encontrado un vuelo para ti, lo tienes hoy, te da un mensaje de disfruta tus vacaciones, pásatelo bien, realiza el cambio, ¿vale? Y ya veremos luego la diferencia entre un asistente y un agente, ¿vale? Y esto no se queda solo en responder preguntas, ¿no? Ahora la inteligencia artificial toma decisiones, simples, pero las toma, y ejecuta tareas, que esa es la gran baza que nos está dando ahora la inteligencia artificial. Como comentábamos, esto no solo no va de tecnología, va de productividad, va de eficiencia y de cómo trabajan las empresas. Podemos ver, por ejemplo, las empresas de correos, me gusta mucho ese ejemplo, siguen con un sistema de comunicación totalmente antiguo, por el motivo que sea. Siguen utilizando chatbots, siguen con creación de tickets, pero no dan respuesta real a los problemas hasta pasadas 24 horas mínimas. Hoy en día, con una inteligencia artificial, el usuario puede preguntarle dónde va mi paquete, qué es lo que ha pasado, quiero abrir un ticket. No tendría que estar interactuando con las páginas de esas empresas de correo, de mensajería. O sea, simplemente tendrían que hablar con un chat y gestionarlo todo desde ahí. Ya no tendríamos que estar navegando por páginas web que no entendemos, con menús que se supone que hemos diseñado nosotros para nosotros, pero que en la realidad, y lo sabemos todos, hay muchísimas páginas que la navegación es frustrante. Entonces, este tipo de tecnología va a cambiar el paradigma de la productividad y la eficiencia. Ya no es necesario tener tantísimos sistemas listos con un roadmap claro para que el usuario lo siga, apertura de tickets por un lado, asistentes por otro, para responder dudas. Ya, todo se puede centralizar y tener un asistente que dé ese tipo de soluciones.
Y vamos a ver, ¿qué es un asistente virtual hoy? ¿Vale? A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos en el mercado que realmente podamos decir, esto es un asistente y lo puedo implantar mañana en mi compañía? Bueno, pues un asistente es, a día de hoy, una capa entre usuario y acción. Como hemos comentado, las páginas web de toda la vida nos permiten visualizar los datos de las empresas, la información, sus servicios, sus productos, generar reclamaciones. Pero estos asistentes nos permiten desde una única zona obtener toda esa información de manera centralizada. Entonces, esa capa entre usuario y la compañía cambia totalmente la manera que tenemos de vender, que tenemos de hablar de nosotros, que tenemos sobre actuar de manera remota, ¿no? A través de nuestras plataformas con nuestros clientes de una manera radical. O sea, las páginas web como las conocemos a día de hoy cada vez van a ser más inservibles. Está bien, porque siempre habrá alguien que quiera leer tranquilo, pero la realidad es que el que busca una información y quiere el dato rápido, acude directamente a una inteligencia artificial. Si nosotros tenemos nuestra inteligencia artificial en nuestra página web, el usuario se va a limitar a abrir el asistente y a preguntarle. Por lo cual, no es que sea una herramienta aislada, son capas que conectan con otras capas de información y nos permiten que generemos acciones. ¿Vale? En la actualidad, pues la cantidad de usos que podemos darle a esos asistentes está limitado, porque todavía hay mucho que desarrollar, pero no hemos visto el límite. Ya tenemos asistentes conectados a casi todos los tipos de sistemas en pruebas, en instalaciones IoT para monitorización, para actuaciones. Evidentemente tenemos que esperar todavía mucho por temas de seguridad en ciertos casos, pero la verdad es que el límite está en nuestra imaginación y por lo menos en nuestras necesidades. ¿De qué se compone un asistente? Pues yo lo divido en cuatro partes. Un asistente tiene una interfaz, ya sea el clásico chat, o veremos otras formas de interactuar de los usuarios con avatares en 3D, que se pueden colocar en tótem, en tu página web. Luego tenemos la capa de comprensión, que es el conocimiento que nosotros vamos a hacer después que entienda. La IA es la parte de comprensión y el conocimiento es lo que nosotros necesitamos que esa IA entienda para que sea capaz de procesar las preguntas de los usuarios orientado a lo que nosotros queremos que responda y a la acción en caso de que el usuario pregunte, la IA responde. En el caso en el que haya que abrir un ticket, la IA consulta todo lo necesario para la apertura correcta del ticket. Al final, estas cuatro capas interactúan para darnos lo que llamamos un asistente. No tiene a priori mayor complejidad para el día de hoy. Evidentemente, la parte de comprensión podríamos hablar muchísimo a nivel técnico, pero como usuarios finales, nosotros tenemos que entender que una interfaz conectada a una IA a la que le damos un conocimiento y que genera una serie de acciones. Con eso tenemos un asistente de manera sencilla, definida a nivel usuario. Podemos configurar un asistente para diferentes trabajos. Por ejemplo, nosotros generamos asistentes como profesores que trabajan 24/7 en las plataformas Moodle. Eso permite que el estudiante ya no tenga que esperar a una respuesta por correo de un profesor, sino que si tiene una duda pueda consultarla de manera clara y sabiendo que la respuesta va a ser correcta. Un agente comercial. Oye, las páginas web cuando... Bueno, hoy acabo de cumplir 43 años. Cuando yo empecé, bueno, mejor dicho, cuando estaba en la universidad, las páginas web eran la novedad. O sea, todo el mundo quería una página web y se vendía como tu empresa abierta 24/7, ¿vale? Yo empecé haciendo páginas web con 18 años, muy joven, porque me encantó el mundillo y yo las vendía como, oye, es que es tu negocio abierto 24/7. Tengas un e-commerce o no, la información la tienes. Dónde estás, qué vendes, qué servicios das. Luego, si tenías ya una tienda, pues oye, es que puedes comprar online. Que sí, al principio había las típicas reticencias, yo no dejo mi tarjeta, mi número de crédito, o sea, mi tarjeta de crédito, mis datos bancarios a nadie. Luego eso cambió y al final todo el mundo compra por internet. Pero la realidad es que se vendía de esa manera. ¿Por qué no tener un asistente comercial que venda mejor que nosotros? Es decir, mejor que nuestra página web. Yo entro ahora en una página web y tengo que buscar. Yo tengo que hacer el esfuerzo de buscar. Evidentemente, si quiero algo, lo voy a buscar. Pero la mayoría de las personas buscan donde es más cómodo. Entonces, si tienes un asistente que te dice qué servicios y productos tienes, cuando tú le dices qué problema tienes y el asistente te dice cómo resolverlo, si puede,
acabas de hacer un match con ese cliente. Tened en cuenta que la diferencia es, yo busco un producto, tengo que saber que existe, tengo que saber que tú lo tienes y me voy al buscador. Si tengo un agente comercial, mi usuario va a decir, oye, se me ha roto una cañería, necesito un técnico. ¿Vosotros tenéis ese tipo de servicio? O se me ha roto una cañería. La IA va a decir, oye, pues sí, nosotros tenemos el servicio de reparar. O, no sé, estoy buscando un mando universal porque mi niño se la ha cargado hace poco el mando de la televisión y es un caso que conozco. ¿Cómo busco el modelo? ¿Tú tienes ese tipo de dispositivo? ¿Se conecta bien con mi televisor? Porque, bueno, ponen universal, pero al final todos tenemos el miedo de que no lo sea, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, si voy a buscarlo en un buscador, ¿cómo sé seguro que como usuario lo voy a encontrar? ¿Y a quién? ¿Todo el mundo va a Amazon? ¿Cómo compito con ellos? Pues es difícil, porque Amazon está ahí, es un gigante. Pero es verdad que si le damos la facilidad al usuario de preguntar, no por buscar el producto, sino por decir qué problema tiene y que la gente comercial vea cómo se lo resuelve, al final hacemos match o generamos unas leads cualificadas de una manera más rápida. Entonces estos asistentes comerciales van a tratar siempre de solucionar el problema, de encontrar un producto o servicio que cubra lo que el usuario busca, va a permitirte tener los datos de ese usuario si el cliente quiere dejarlo y generar una lead que conecta directamente con tu CRM y que te permite actuar después con un humano para llamarlo, cerrar una cita o atenderlo o incluso generar la compra. Los asistentes de soporte. También estamos dando mucho bombo en este sector porque cuando tenemos una duda técnica, yo estudié ingeniería, me tengo que leer el datasheet. O sea, no me queda otra. Pero cada vez el mundo va más acelerado. Y bueno, y si ya tengo un asistente que me lo lee, me lo analiza y me lo dice, genial. Pero cuando comparto un documento enorme con una IA como un GPT, pues las alucinaciones existen. Entonces, el contenido que sabe esa IA, me tengo que fiar de lo que me está diciendo. Sin embargo, cuando preparamos un asistente de soporte, nosotros intentamos que la alucinación no ocurra. Disminuimos el caso. El sistema está preparado para ello. Y además le damos un contenido muy claro. No volcamos un PDF y hacemos que la IA en cada caso lo tenga que interpretar, sino que generamos bloques de conocimiento para cada producto con la información técnica que tiene que tener. El usuario cuando pregunta le va a decir si se puede hacer, si no se puede hacer, cómo hacerlo, dónde conectarlo. Luego veremos casos de éxito en esa línea porque los tenemos y es un claro ejemplo de cómo usar bien un asistente y cómo dar un servicio que eliminó pues radicalmente los email a consultas dentro del departamento de postventa. Y luego tenemos también la gestión de citas, que va muy enlazado a los asistentes comerciales, pero también puede ser completamente diferente. Es decir, imagínate que tengo una peluquería. Bueno, pues puedes tener un asistente en el que hablándole por WhatsApp o por un chat pueda cerrar una cita. Le pregunta los huecos que tienes, ves los huecos que tiene y te cierra la cita, te manda un correo a la peluquería, le cierra en el calendario esa cita con esa persona y además puede configurarlo como quiera. Por ejemplo, una peluquería, corte de pelo y barba, no sé, lavado de cabeza, no sé. Los diferentes servicios que ofrezca los puedes customizar por bloques de tiempo y permitirte tener eso totalmente listo para que el asistente sepa qué tiene que ofrecer y los tiempos que tienes libres. Por lo cual, lo interesante no es solo lo que es un asistente, es cómo se adaptan al contexto que nosotros queramos entrenarlo. Y entrenarlo no es como hace años, con modelos matemáticos, ya es darle texto. Y eso ha cambiado. Por lo cual los asistentes están al alcance de las pymes de una manera en la que hace 5 años era impensable, ¿no? Porque el mismo sistema puede comportarse de diferentes maneras. Yo puedo entrenar un agente comercial para que además me cierre citas. Si ve que el usuario tiene intención de compra, siempre enfocarlo para que me termine dando los datos, para yo después llamarlo. Podemos tener un asistente de soporte que me abre también los tickets, que además puede cerrarme una cita para visita del cliente, por lo cual podemos tener diferentes asistentes en el que hagan diferentes trabajos de una manera sencilla. ¿Por qué la misma IA puede tener distintos roles? ¿No? Porque una cosa es responder, ¿vale? Y otra cosa es entender, ¿no? Responder es, oye, necesito cambiar mi vuelo. Claro, aquí tiene más información y te manda a tu reserva,
o te manda nuestra política. Eso con los chatbots lo hemos tenido toda la vida. O bueno, o por lo menos desde que nacieron la idea de los chatbots, ¿no? Pero entender es, oye, encontré un vuelo disponible, disfruta de tus vacaciones. Al final hemos dado una respuesta contextualizada. Si volvemos a la parte de atrás, lo podemos definir en cada uno de los 4 tipos que hemos puesto, ¿no? Un gestor de cita, si lo unimos a un soporte técnico, podemos entender que el caso es bastante serio, por lo cual el asistente te va a generar una cita y te va a mandar un correo diciéndote, oye, un resumen de la conversación. Esto es lo que ha pasado, este cliente está molesto o tiene este problema. Esto requiere una atención urgente. Como hemos eliminado una gran cantidad de asistencias técnicas básicas en el que el usuario nos pregunta por, oye, esto se puede conectar por RJ45, tengo solo Modbus RS232, podemos decir que ese tipo de preguntas básicas ya lo tenemos solventado, porque la IA lo va a responder perfectamente. Entonces nos vamos a centrar en lo que realmente importa, en entender el problema y resolverlo, quitándonos a nosotros una gran carga de trabajo. Pero claro, no son perfectos. O sea, si conectamos ChatGPT de una manera, por decirlo, bruta, comunicación vía API, intentamos darle un contexto y no lo hacemos bien y no configuramos bien cómo queremos que interactúe, pues los asistentes no funcionan, porque ya os digo que necesita contexto, estructura y objetivo. ¿Por qué? Porque los asistentes están para hacer lo que nosotros necesitamos, pero que tenemos que ser muy claros y muy concisos en qué necesitamos. Por eso nosotros creamos bloques de conocimiento completamente aislados, para que después las búsquedas que hagan los usuarios, las preguntas que hagan, se entiendan, vean el conocimiento que tienen y puedan dar una respuesta clara y concisa. De esa manera hemos ahorrado muchísimo tiempo a todos los usuarios de tener que configurar cómo hacer que eso funcione así. De hecho, hasta ahora hemos hablado de asistentes que conversan, que hacen ciertos tipos de trabajo, pero también hay asistentes que trabajan. Y un asistente que ya ejecuta tareas se convierte en un agente. Nosotros catalogamos asistentes como escribo, pregunto, respuesta, agentes como pregunto, hay acciones o no hay una interacción de pregunta de un cliente, sino internamente quiero que ejecute una tarea y la hace por mí. Entonces vamos a ver de asistentes a agentes, ¿no? Los asistentes los enlazamos mucho a los chatbots, pero los agentes son algo más y va a seguir escalando dentro de la empresa porque es cuando la IA realmente empieza a trabajar por nosotros. De asistente a agente, ¿cómo lo definimos nosotros? Bueno, pues un asistente tiene sistemas con los que interactuamos, conversamos y cuya función principal es responder y explicar nuestras consultas. Un agente son sistemas capaces de tomar decisiones simples y ejecutar tareas de manera automática. No solo responden, sino ejecutan acciones. Por ejemplo, el asistente, pues como hemos visto, un asistente comercial va a responder las dudas de mi servicio y mi producto a mis clientes, un profesor va a responder las preguntas del usuario de una manera correcta, pero luego tenemos los agentes que, oye, me reservan una cita en el calendario, me guarda una lead directamente en la plataforma, consulta un CRM y responde con datos reales, envía un email o genera un documento y modifica, revisa y genera, por ejemplo, documentación. Eso es a lo que nosotros llamamos un agente. Toma trabajo, quita trabajo a trabajo repetitivo, tedioso a nuestro equipo y se pueden centrar en trabajo que aporte otro tipo de valor o incluso más valor. Al final tenemos que pensar una persona revisando los correos todos los días de diferentes secciones, Customer Support, peticiones de información de productos o servicios, los tiempos que tardamos en atenderlo, el cliente, esa venta caliente, la hemos perdido. Tenemos que ir directo y ser ágiles, por lo cual ese tipo de trabajo los agentes guías los hacen perfecto. Y el cambio no es la conversación, como digo, es la acción. Porque hablar podemos hablar con cualquier asistente y no hay ningún tipo de problema que nos va a responder, pero ¿cómo lo hace después? Pues nosotros, por ejemplo, definimos con 2 partes claras, el chat y el micrófono, para comunicarnos con ese asistente y después la acción que va a hacer. Pues consultar en tu calendario, mostrar huecos disponibles en un horario definido, reservar una cita, una mesa o crear una meeting. Eso ya es un agente. Está trabajando por nosotros y está haciendo que yo ya no tenga que llamar al cliente, cerrar la cita, tratar de convencerlo para esa cita, sino que directamente el usuario ha visto que mis productos, mis servicios le convencen y quiere hablar con alguien. Pues entonces el agente trabaja por nosotros para hacerlo. Y como os he dicho antes, los agentes ya están aquí y se concentran para mí en 3 grandes áreas. La parte documental, proceso y
gestiones internas, ¿vale? La gestión documental automatizada, la automatización de tareas en proceso y una IA dentro de nuestra compañía como un trabajador más. Lo que sería la vertical de documentos, pues podemos tener ejemplos de todo tipo. Clasificación automática de documentos, analiza, por ejemplo, PDF, email, clasifica la factura, contrato, currículum, pedidos y trabaja gestionándolo, clasificándolo, ordenándolo y tomando acciones de a quién mandárselo, por ejemplo. La extracción de datos, lo que antes era un OCR, pero un OCR inteligente. Ya no hay que estar configurando, como hace años, esa factura, ese albarán, es que ha cambiado el formato de mi proveedor. La IA ya entiende el contexto de lo que lee, por lo cual lee los documentos, es correcto decir esa palabra, leer, y extrae campos clave, aplica factura, albaranes o a lo que nosotros necesitemos. Indexación y archivo inteligente. Oye, guarda documentos en carpetas correctas, aplica un naming automático, metadatos, etcétera. Cómo mantener, porque esto es algo que hemos hablado últimamente en mi compañía, era cómo mantener los datos en el lugar en el que todo el mundo entienda que están y de una manera homogénea. Bueno, pues oye, pues tenemos un asistente que nos ayuda precisamente a eso. Lee el documento, entiende el documento y sabe dónde tiene que guardarlo. Parece una tontería, pero yo soy de los que son un desastre con la documentación en mi escritorio. Tengo 3 pantallas ahora mismo y tengo documentos por todas las pantallas. Al final, para mí ha sido uno de los mejores asistentes o agentes que me he podido crear, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, búsqueda semántica en documentos. ¿Qué cláusula habla de penalizaciones? La gente busca y responde con un contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha leído. Eso antes era impensable. Horas nuestras aplicado para leer cualquier cosa. Por ejemplo, un NDA, ¿no? Que es muy común estar firmándolo. Pues ese tipo de documentos, pues ya te lo resumen y te dan un contexto. Oye, es muy parecido al que yo tengo, ¿qué cláusulas cambian? ¿Cuáles me benefician? Todo eso pues, te lo da el agente de manera automática. Y, por ejemplo, automatización de flujos documentales también, ¿no? Llega un documento, lo clasifica, extrae los datos, se envía a aprobación y se archiva, sin intervención humana. Eso pues, ha quitado un tiempo precioso a una persona que ya no tiene que estar haciéndolo. Y además siempre digo que este tipo de herramientas no viene a quitar trabajo a nadie, viene a hacernos más eficientes, muchísimo más eficientes. Trabajar con este tipo de agentes lo que hace es que podamos centrarnos en cosas que aportan valor, porque al final tener que leer un documento, un correo, ver hacia dónde corresponde, mandarlo al departamento correcto y ahora me he equivocado y tal, ese tipo de procesos se van a eliminar de manera automática. Luego tenemos el agente de proceso, ¿no? Por ejemplo, llega una lead, una oportunidad de venta, la cualifica y cierra una reunión en la agenda. Entonces el usuario pregunta por un servicio, la IA detecta un interés, pide los datos del usuario y agenda una cita de manera automática. El email responde o deriva. Llega un email, el agente lee el correo, lo entiende y responde de manera automática si cree que puede hacerlo y solventar el problema o deriva a un departamento concreto ese correo. Solicitudes. Oye, recibimos un documento, la IA lo analiza, extrae y guarda los datos. Facturas, albaranes, los lee y los procesa. Un cliente pide información, recibe respuesta y cierra una cita. Es lo mismo que la agenda, ¿no? Pero a lo mejor no ha ido al departamento comercial, como comentábamos. A lo mejor ha ido al Customer Support, al After Sales, y tenemos ahí otro tipo de agente. Y luego el interno, ¿no? Procesos de onboarding, por ejemplo, generamos también agentes para procesos de onboarding, ¿no? Presenta, por ejemplo, presentación de la compañía, cómo hay que hacer una solicitud, de qué tipo, a quién, para a lo mejor para una pyme, pues lo tienes al lado y le preguntas, ¿no? Pero en una empresa grande, un procedimiento, una persona nueva tiene que estar preguntando, tiene un agente y ya le explica todo el proceso. Pero además también se le puede evaluar a estas nuevas personas que se incorporan, hay detrás una metodología de recursos humanos que se puede aplicar, por lo cual en los procesos de onboarding o agentes para recursos humanos, aquí hay un océano azul todavía por descubrir porque hay muchísimos tipos de formas de utilizar estos agentes internos, ¿no? Localización de documentación. Como hemos dicho antes, no sé dónde está. Bueno, ahora sí porque el asistente me lo guarda, ¿no? La gente me ha guardado un documento en la carpeta correcta, pero es que no me acuerdo dónde está. Bueno, pues le pregunto dónde está y directamente me dice dónde está. O incluso me da un enlace para poderlo abrir. Memoria. ¿Qué hicimos con este cliente? Eso lo hemos vivido con el equipo comercial. Oye, ¿y qué pasó con este cliente? No, pues ya no tengo que preguntar, él no se acuerda, entra a ver las notas que tuvo,
eso se ha olvidado. O sea, ya eso es perder el tiempo. Tienes un agente, lee tus datos, sabe qué pasó con ese cliente, el estado en el que está, si tengo que tomar alguna acción, cuándo y por qué no quiso continuar o por qué no hemos podido avanzar con él. Pues ya no necesito preguntarle a alguien directamente, sino directamente escribo y me lo da. Y prepárame este documento, ¿no? Eso también es muy común, pues todo el mundo lo usamos, genera informes, resúmenes, dashboard con datos reales de la empresa y listo para enviar. Para mí la gran diferencia es que estamos utilizando herramientas externas, ¿vale? No preparadas, tienes que darle el contexto, tienes que darle el diseño del documento que quiere. Nosotros lo que preparamos a estos agentes para que lo haga de manera automática sabiendo cómo tú lo quieres. Y una vez que tú le digas a la gente cómo quieres esos documentos, cómo te los tienes que generar, cuál es el formato, si hay algún procedimiento posterior, envío automático a alguien o lo que sea, pues directamente lo haga. Por lo cual, esto tiene un impacto en el negocio. Es decir, antes todo era manual, teníamos menos tiempo. Es verdad que esto ahora hace que tengamos menos errores y que seamos más productivos. Todo está automatizado. Y lo que no está automatizado está a un chat en el que directamente le escribe uno y te entiende sin tener que escribir un prompt enorme y explicarlo de una manera exhausta. Eso ya se ha eliminado con este tipo de agentes. De hecho, ¿cómo funciona un agente? Para que podamos trabajar bien con ello, he puesto una caja negra porque me recuerda a la carrera en el que nadie sabe lo que hay dentro, por lo cual, ¿cómo funciona el interior? Pues ahí hay una ciencia detrás enorme y no me gusta entrar en ese apartado más allá de cómo a nivel usuario debo de entender cómo funciona. Entonces, abriendo esta caja un poquito solo para nosotros, al final vemos que los asistentes nos permiten simplificar procesos, sí, pero previamente hay un trabajo que hacer. Por ejemplo, nuestra plataforma te permite elegir entre Claude, Gemini y OpenAI. Te permite elegir entre diferentes inteligencias artificiales en base a nuestras preferencias, ¿vale? Hay gente que le gusta más OpenAI para unas tareas y Claude para otras. Bueno, pues elige, dependiendo de la tarea, el asistente que te vas a crear. Después hay que entrenarlo. Eso lo que hemos llamado bloques de conocimiento, ¿vale? Es darle la información a la gente o asistente para que ejecute las tareas que queremos y después conectarlo a los sistemas en caso de que sea necesario. Ese trabajo hay que hacerlo. Lo que pasa es que cada vez es más sencillo, porque ya hay plataformas que nos ayudan, ¿no? Ya hay plataformas que nos permiten hacer este tipo de conexiones de una manera más simplificada y podemos tener un agente en marcha, dependiendo de lo que queramos hacer, en minutos, en una hora o en 2 días. Todo depende de qué queramos, ¿no? Caso real, por ejemplo, quiero una reunión, no responde, ejecuta. Le damos el conocimiento a la IA para que pueda saber cuándo quiero una reunión, ¿vale? Un cliente entra en nuestro sistema y empieza a solicitar información de diferentes servicios que tenemos. El cliente realiza varias preguntas, eso ya indica que tiene bastante interés. Y llega un momento en el que de manera natural hemos dicho a este agente que cierre una reunión y que le haga la propuesta. Oye, ¿por qué no te conectas con nosotros y un ser humano te explica mejor que yo, ¿no? Entonces, el agente que tiene ese conocimiento ha dado todas las respuestas sobre tu compañía para hacer que esta persona siga incrementando su interés. Porque para eso creamos un agente comercial y le especificamos que su misión es conseguir leads cualificadas y cerrar citas con nosotros. Ese proceso, además de darle todo el conocimiento, ya hace que la gente automatice el proceso por ti. Finalmente, como os he comentado, si lo conectamos con un sistema, puede saber nuestro calendario y cerrar las citas por nosotros. Y además nos manda a nuestro Outlook o nuestro Gmail Calendar, ¿no? O nuestro Google Calendar, esa cita, un email a él y un email a nosotros. Por lo cual lo tenemos todo automatizado. ¿Qué ha requerido? Pues lo que os he dicho. Un asistente o, bueno, una inteligencia artificial, la información de nuestra compañía y el comportamiento que queramos que tenga, y el sistema que lo hemos querido conectar, que es Google Calendar o Outlook. Por lo cual, ya sabemos que es un asistente, que es un agente. Vamos a ver casos de uso diferentes, he puesto 3 o 4, pero que sean diferentes para poder ver el potencial que tiene a nivel comercial, profesores, etcétera. Bueno, yo no he visto preguntas en el chat, yo sigo hablando. Si en algún momento tenéis alguna duda, de verdad me paro y volvemos a donde necesitéis, ¿vale? Vamos a ver un caso de uso real, que es la parte de educación. Vale, los asistentes virtuales, como hemos dicho, son profesores 24/7.
responden las dudas y además con un buen sistema la alucinación pues es prácticamente nula. Puedes llegar a tenerla en el momento en el que la información es muy grande y no hay un sistema RAG que permita, un sistema de peso que permita que el asistente pues, te dé una mala respuesta. Haciendo una buena catalogación del conjunto de conocimiento que tenemos y después poniéndolo bien con un peso, la IA no suele tener ese tipo de alucinaciones, por lo cual podemos ver que hay una persona que puede preguntar cuando quiera y el asistente responde. Nosotros además, como estáis viendo, permitimos que los estudiantes, en cualquier formato, ya sea web, SCORM, te puedes generar un SCORM de manera automática y subirlo a tu plataforma Moodle, den respuesta a los alumnos, pero además le den respuestas con contenido. Es decir, para nosotros ese asistente se ha, digamos, terminado de mejorar o empoderar en el momento en el que, además de preguntar y recibir la respuesta, puedes hablar con él, con tu voz, escribirle, pero el asistente te responde con voz, con texto y además te muestra vídeos, fotografías, gráficas, modelos 3D y tú puedes interactuar con ellos. Pero esto además no es que se genere de manera automática por la IA, porque eso puede fallar. Nosotros lo que hacemos es que permitimos a nuestros clientes que configuren ese tipo de conocimiento. Si el alumno pregunta, no sé, por el caso de abajo, un inversor, pues la IA le va a mostrar el inversor, el datasheet, fotos de él y le va a poner el modelo 3D, le permite interactuar, por lo cual en el modo profesor se va a dedicar a explicar cómo funciona, pero en el modo comercial se va a explicar las ventajas y si es en asistencia técnica le va a explicar los puntos que tiene, las conexiones, tipo de conectores y en general lo va a hacer enfocado de una manera distinta en base al asistente que queramos crear, ¿no? Abajo vemos que ha mostrado una tabla, arriba un vídeo de YouTube. Eso potencia al profesor y hace que ese asistente ya no sea simplemente un chat, que le doy una pregunta y me responde, sino que me ayuda a que mi educación tenga una calidad mejorada. En el sector industria, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con una empresa alemana, Refu, en el que tenían que estar explicando constantemente, como cualquier otra empresa, pues los productos que tiene y dar asistencia técnica remota. Vale, en este caso, el número de correos que recibían disminuyó a los 3 meses en un 90% gracias a la plataforma, porque las preguntas comunes eran siempre las mismas. Entonces hablamos con ellos, entrenamos al asistente con todos los datasheets de todos los productos que tienen, generamos modelos 3D para dar también una visión de dónde están los conectores, cómo pueden conectarlos, tipo de conector, y le damos al usuario el datasheet y respondemos a las preguntas que tenga de cualquier tipo de cómo instalo esto, tipo de conectores, potencia del inversor, cómo puede hacer una comunicación por serie. Toda esa información ya no hace falta que le mandaran un email al Customer Support, ¿no? O al After Sales de la compañía, sino que directamente el asistente le responde. Y en el caso de abajo, por ejemplo, tenemos al asistente Elo, que es de la empresa Elan System, en el que Elo lo que hacía era ayudarte a customizar el producto. Ellos venden diferentes productos para camiones, tractores, autobuses, y el problema es que todos tenían una customización bastante amplia. Pues en este caso podían tener doble iluminación, salidas de aire acondicionado o no tenerla, tipo de iluminación. Entonces nosotros lo que hacemos es que ese asistente, hablando con nuestro cliente, le customiza el producto. Y una vez que lo tiene, cierra ya una comunicación con el equipo comercial. Pero el equipo comercial ya recibe cómo le gusta el producto, qué customización ha elegido, nombre, apellido y la empresa, teléfono, email, lo normal. Pero ya recibe un dato que antes no tenían y el proceso empezaba desde cero. Oye, te muestro el catálogo, esto se puede customizar, sí, no. El tiempo en el que interactuaban con nuestro equipo comercial aumentaba y en este caso pues ha disminuido porque todo el trabajo previo se hace a través de un asistente virtual. Este asistente evidentemente quiere llevar al cliente a la venta, pero además quiere satisfacerle, por lo cual siempre va a ofrecerle la customización que hay posible dentro de cada uno de los dispositivos para que además el usuario se sienta más cómodo y no tenga que estar diciendo, oye, ¿se puede o no se puede? Sino que le ofrece esa posibilidad. Luego tenemos, por ejemplo, el uso en ferias y eventos. En el caso de arriba volvemos a utilizar el mismo caso que Refu, porque utilizándolo en ferias y eventos vieron que muchísimos clientes, no solo por la novedad, sino también por la forma de interactuar con ellos, que era con un micrófono, le preguntaban sobre cualquiera de los productos de la compañía y el asistente le respondía. Pero además lo programamos para que fuera un poco más allá, ¿no? Bueno, no lo programamos, sino que
le entrenamos para que fuera un poco más allá, sino que era capaz de decidir, por ejemplo, qué tipo de inversor en base al tipo de potencia instalar, en base a tu ubicación, en base a la cantidad de horas de sol y la incisión solar de tu área, por lo cual podía servir para muchísimas cosas. Había empresas instaladoras que decían, bueno, yo con esto pues tengo un trabajo por delante que me has quitado. O sea, daba una ayuda a su potencial cliente y a la par permitía solventar todas las dudas previa a la venta, ¿no? Para cualificar esas leads. Además, todas las leads se generaban en el sistema que tenemos nosotros como plataforma o también en su CRM si lo han comunicado por webhook, por lo cual tienen todo integrado en sus sistemas actuales o en el nuestro que también se lo proporcionamos. Y abajo tenemos el caso de la empresa Avid que utilizó nuestro asistente en Colombia. Arriba tenían un QR para ayudarles a hacer encuestas, minijuegos, pero además el asistente jugaba con los usuarios, ¿vale? Le hacía preguntas sobre sus productos, pero también les invitaba a hacer minijuegos en el que aprendían los productos de la compañía disfrutando de una experiencia interactiva. Eso ayudó mucho porque es una empresa, bueno, que lo que hace es vender iluminación, ¿vale? Es experta en iluminación y es muy potente en su país, pero ¿cómo gamificamos la venta de iluminación, ¿no? Pues, por ejemplo, los usuarios preguntaban, oye, ¿me puedes hablar de las diferentes productos de iluminación que tienes como si fuera la historia de Juego de Tronos? Y eso atraía al usuario, generaba un engagement diferente, se lo pasaban bien y la IA hablaba de la iluminación, hablando del producto, del nombre del producto, de cómo solventar el problema, ¿no?, del cliente con ese producto, pero utilizando la familia de Juego de Tronos. Eso no estaba preparado, simplemente le hemos dado pues, la libertad de poder bromear con el usuario, que es parte de la customización de los asistentes. Y luego, como hemos visto, pues los asistentes de reserva. Lo tenemos pues, en restaurantes y en peluquería. ¿Por qué? Porque son los casos que antes se nos han abierto. Porque no solo podemos cerrar meeting, reservar espacios de tiempo para servicios definidos, reservar mesas en restaurantes, permitiéndonos definir el número de salas que tienen, número de mesas, si es en interior, si es en exterior, cualquier otro servicio con tiempo definido de trabajo, talleres, mantenimiento. Los asistentes lo que hacen es acortar tiempo y que el usuario tenga una respuesta mucho más rápida, que es lo que buscamos. O sea, la sociedad ha cambiado y cada vez más, porque somos las nuevas generaciones que vienen, son generación TikTok, son 10 segundos de captación, si no lo has perdido, por lo cual lo que quieren es eficiencia. Están acostumbrados a la inmediatez. Y este tipo de agente directamente te resuelve la duda de tu producto o servicio, te cierra una cita y te permite ir el día y a la hora que tú quieras, ¿no? ¿Cuál es el futuro inmediato de este tipo de asistentes o agentes, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, los asistentes y los agentes todavía no han demostrado todo el potencial que tienen. O sea, estamos ahora mismo viendo pues, el horizonte. Ya hay empresas trabajando en conectarlo con sistemas para analizar la productividad de líneas de producción, viendo el histórico de fallos para hacer sistemas de predicción pues, muchísimo más definidos, más claros y más precisos. O sea, todo esto no ha llegado a su límite, pero sí podemos decir que, por ejemplo, una de las cosas que va a cambiar es la web. O sea, la web tradicional necesita inversión de tiempo en búsqueda, interacción con los menús y los botones, cada página es distinta, información poco clara o detallada, información escondida. Al final todos queremos la mejor página web, pero no siempre lo conseguimos. Y además la percepción de que la página es navegable o no, eso también requiere mucho la visión del usuario. Por lo cual nosotros creemos que lo que va a llegar ahora pues son las web inteligentes. O sea, pregunta-respuesta, ¿te puedo dar el servicio o no? Esto es lo que yo ofrezco, ¿cómo lo ofrezco? ¿Cuál es mi valor añadido? Y además, durante años hemos estado interactuando con menús y botones, pero es que ahora estamos hablando de que vamos a hacer algo que para nosotros es natural. Y además vais a ver que yo hablo mucho, ¿no? Que es hablar. O sea, nosotros queremos comunicarnos. El ser humano es así. Quiere comunicarse de una manera ágil y recibir un feedback lo más rápido posible. Y más ahora con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que vamos todos acelerados. Por lo cual, no vas a navegar en una web, vas a hablar con ella. Ese es el siguiente paso. El usuario llega, escribe o habla directamente utilizando el micrófono y le dice lo que quiere. Y si lo tienes bien y si no, me voy a otro. Evidentemente, con el conocimiento correcto no tiene que haber ningún problema. El asistente sabe si lo hace o no lo hace y a quién te deriva. De hecho, en los e-commerce, por ejemplo, hemos visto algo muy
muy especial, ¿no? Porque las barras de búsqueda pues no funcionan perfectamente en todos los casos, por el motivo que sea. Y además, como hemos mencionado, necesita que la persona conozca el producto, pero si no sabe lo que es, pero sabe que existe, no lo va a encontrar. Tiene que estar preguntando en Google, tiene que ir a una IA, tiene que ver. Entonces, nuestra página web, un asistente, es capaz, dentro de una tienda online, de saber tus servicios y productos, pero además te genera un enlace y te manda directamente a la página de compra. Entonces ya no tienes que buscar dónde comprarlo, simplemente te manda allí. Y si ve que no estás logueado, te manda primero y te dice, oye, el proceso es este, regístrate y después te mando a la página de compra y te enseño el producto. O al revés, queremos que enseñe el producto y después le diga cuál es el proceso de compra. Ambos es totalmente customizable por nosotros, pero eso hace que la experiencia del usuario sea mucho más rápida y mucho más enriquecedora, porque al final nosotros no queremos estar buscando. O sea, yo sé que, bueno, la tecnología, muchas personas me dicen que a ti te fascina la tecnología. Sí, en cierto modo sí, pero con la edad me interesa la tecnología útil, ¿vale? Está muy bien como ingeniero, pues me gusta ver cosas sorprendentes, pero al final dime cómo puedo usarla. Y en este caso concreto, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en el que es el paso natural de una página web. Es el paso claro, no tener que buscar yo, sino que tú me digas qué hace de una manera rápida y me hagas una búsqueda sencilla. Las empresas con empleados digitales. Esto muchas personas me dicen, no, yo creo que es una manera muy extraña o extravagante de definirlo, pero bueno, al final vamos a tomarlo como que son agentes que trabajan por nosotros. Y este es el futuro inmediato, crear agentes para diferentes tareas que ya no necesitemos tener trabajo rutinario, trabajo repetitivo y que esos agentes hagan a nuestros empleados más productivos. O sea, necesitamos que sean productivos y eficientes y que su tiempo esté enfocado en lo que genera valor en la compañía, no en dar soporte a un paso muy bajo o un conocimiento muy bajo o, no sé, en un caso muy sencillo de resolver. Necesitamos que la gente de soporte en el caso en el que realmente necesite un experto, ¿no? El agente comercial exactamente igual. ¿Por qué queremos hablar con 100 correos o responder 100 correos que llegan con una duda en el que a lo mejor el 5% termina en una venta? Pues que sea el agente comercial el que los cualifique. Y de hecho, como los va a cualificar, no solo los va a cualificar, sino que los va a orientar hacia la compra. Les va a explicar las bondades de tu servicio y tu producto, probablemente mejor que nosotros que dependemos del día en el que nos levantemos, ¿vale? Y lo expliquemos de una manera más clara o menos clara. Y el agente documental igual, por lo cual igual que tienes empleados, vas a tener agentes. Y eso va a ser algo que de hecho ya muchas empresas están implementando, pero que al precio que está y a la simplicidad que se está poniendo configurar esto, o sea, las pymes van a poder tener un nivel de digitalización muchísimo más alto y una rapidez y una inmediatez enorme. Por lo cual, a las startups, por ejemplo, como comentaba, hace 3 años y medio yo hubiera hecho cosas de manera diferente si hoy abriera la misma compañía en las mismas condiciones. Porque hay cosas que yo no hubiera hecho o perfiles que yo hubiera orientado el reclutamiento a otro perfil si yo hubiera tenido este tipo de agentes, ¿no? Como decimos, la inmediatez de esta tecnología es menos tareas y más decisiones. O sea, el trabajo cambia, no desaparece. Lo que pasa es que lo hace la gente. Va a seguir ahí. Y de hecho, para las personas que sí me dicen, oye, ¿crees que va a haber despidos? Va a haber... A mí me gusta decir que lo que hacemos es potenciar a nuestros empleados. O sea, los hacemos más eficientes. En su jornada van a tener pues menos tareas repetitivas, menos tareas que no aporten, o no que no aporten valor, sino que van a ir al foco de lo que aporta realmente valor, no simplemente valorar si el email debe de ir a Customer Support o al equipo de venta, simplemente la IA lo va a hacer, por lo cual ya no pierde tiempo leyendo esos correos. 10 minutos por 20 correos, pues ahí tenéis un tiempo precioso diariamente que acabamos de hacer que ese empleado no invierta en eso y sí invierta en lo que realmente aporte valor para la compañía. ¿Es el momento? Sí, para mí es el momento para empezar a hacer un análisis. A mí me han comentado muchas veces, oye, mira, la mayoría de las pymes no están digitalizadas. Correcto. Eso es algo que se trata de solventar, pero la mayoría sí tiene una página web. Y probablemente, como no, por desgracia, no invertimos grandes cantidades muchas veces en el desarrollo de una página web, porque no solo el desarrollo de la página, sino también en cómo explicamos nuestra empresa dentro con un equipo experto de marketing, pues nuestra página web no sea perfecta.
Y con los agentes pues ya lo tenemos solucionado. Es decir, estamos en el momento temprano de hacerlo, ¿vale? Generar asistentes para cualquier tipo de ayuda que nos pueda generar, nos pueda ayudar dentro de nuestra compañía en cualquier tarea, ¿no? Por lo cual, ventaja para quien se mueva ahora, porque cuanto antes interioricemos la tecnología, mejor. Sé que mucha gente utiliza ChatGPT, sé que hay muchísimas personas con Claude, pero realmente nos dedicamos a preguntar. Le damos un documento, lo lee, creemos que lo que nos responde es correcto, pero no nos hemos parado a decir, ok, voy a crear un asistente y ese asistente va a hacer esta tarea. Y a partir de ahora, pues esta tarea que me lleva 4 horas a la semana, ya no lo tengo que hacer. ¿Y el tiempo de crear esta gente cuánto es? Pues no sé, 3 horas. Bueno, pues si son 4 horas a la semana, la primera semana ya está el retorno de la inversión de crear ese agente, ¿no? No adaptarse tiene coste, sí. O sea, las startups, por ejemplo, que están más abiertas a la tecnología, a las nuevas tecnologías, a la implementación, son perfiles más jóvenes, con ganas de aventura, les encanta la tecnología, son más ágiles. Ya lo eran antes, pero ahora todavía más. O sea, las grandes empresas tienen esa fama de músculo lento, grandes dinosaurios, grandes protocolos. La startup ya era ágil y eso hay veces que es bueno y lo buscan. Pero es que además ahora son más ágiles. Eso va a generar una diferencia competitiva, porque la agilidad es tiempo y el tiempo es costo. Y al final, yo he sido project manager bastantes años y siempre tenemos alcance, coste, tiempo, ¿vale? Cuando gestionamos un proyecto es lo que el project manager tiene en mente todo el rato: alcance, coste, tiempo. Por lo cual, hacer una empresa ágil nos va a dar beneficios. Y después las empresas lentas, pues seguirán con procedimientos de toda la vida, darán un servicio cada vez peor a percepción del usuario, que ve que otras lo dan de manera más ágil y que le solventa los problemas de una manera más rápida. Por lo cual, sí, tiene coste el no hacer nada. Y esa empresa suele ser más cara. Como os dije, ya llevamos 1 horita y media. A mí me gustaría dejar la parte final, cierre, oportunidad y reflexión, ¿no? Porque hablamos o hemos hablado 1 hora y media y la verdad que hemos tocado el tema muy superficialmente. Pero hablamos de asistentes y agentes de una manera en el que a veces asustan, no, porque eres lento, porque vas a ser lento, porque te van a comer. Bueno, o sea, no necesitas transformar toda tu empresa. O sea, no tiene que ser un cambio brusco, ¿no?, o abrupto de un día para otro. Tienes también, pues, que empezar por un proceso. O sea, hay mucha gente que se abruma ante todas las posibilidades que tiene. No te abrumes. O sea, elige. ¿Cuál es el problema o el mayor problema que tiene tu compañía? O no problema, ¿dónde mejor te puede ayudar un asistente? Y eso lo sabe. Tu director lo sabe. Tu equipo lo sabe. ¿Qué tareas repetitivas te podemos quitar? O el asistente o el agente te puede quitar. ¿Es gestión de las oportunidades de venta? Oye, pues fantástico, porque tu empresa irá como un tiro, pero la percepción del cliente puede que cambie, porque como hemos dicho, habrá empresas que lo atiendan de manera más rápida ahora y el usuario lo perciba, por lo cual esa rapidez, esa inmediatez puede ser valorada. ¿Es la gestión de documentos? Oye, pues en el caso que a lo mejor muchos piensan, la gestión documental, la administración pública es un problema, porque tenemos unos tiempos muy grandes y el número de recursos que hay en la administración pues es limitado. Este tipo de agente está claro que es la orientación que va a tomar la administración pública como primero, pero es que a lo mejor en nuestra empresa también es el problema que tenemos. O automatizar el soporte técnico. Como os he comentado, con un buen soporte técnico, un agente es capaz de eliminar un alto porcentaje de las dudas generales que tiene una compañía sobre un servicio postventa, un problema, o catalogarlos. Oye, esto es un problema crítico, esto hay que darle prioridad. Ya no hace falta que mi equipo lo valore, porque somos humanos y a lo mejor no digo una persona con experiencia, pero alguien que no lleve mucho tiempo en la compañía, esa persona no ha sabido valorar correctamente la criticidad de un problema que ha entrado en soporte técnico. Pues el asistente lo va a hacer por vosotros. Eso lo va a percibir el cliente. Y no hay una transformación digital enorme. O sea, simplemente incluir asistente en nuestra página web o incluir asistente en nuestro día a día en la empresa. Por lo cual, considero que el trabajo que hay que hacer es detectar primero el problema, ver un caso de retorno rápido y apostar por esa dirección, ¿vale? Hay muchísimas empresas que os pueden apoyar ahí, hay muchísimos software que os pueden apoyar ahí, y yo creo que es la línea correcta para empezar, ¿vale? Y luego, como he comentado, ¿qué tareas repetitivas haces hoy que una IA podría hacer por ti mañana?
porque ahí es donde vas a tener la oportunidad de mejora. O sea, es verdad que tenemos el nivel de digitalización bajo, como hemos hablado, en muchas de nuestras empresas. Nuestras pymes no tienen tiempo, bueno, podemos hablar de asfixia en procesos gubernamentales, procesos de oferta. Hay montones de puntos de estrangulamiento dentro de una compañía, pero precisamente ahí es donde está nuestra oportunidad. A lo mejor el problema no es incrementar tu plantilla de equipo comercial, es hacerlo más eficiente. Casos en los que nosotros hemos trabajado también. Tenían 10 comerciales y pues se iban a ampliar la plantilla, y antes de hacerlo dijeron, oye, vamos a ver cómo funciona una precualificación de estas oportunidades que llegan. Disminuyó el volumen de llamadas que hacían ineficientes porque no cerraban la venta. Precualificaban a los clientes de una manera más eficiente, por lo cual cuando el equipo humano llegaba a esa primera llamada tenía una información más clara de la compañía, tenía más claro si iba a ejecutar la compra o no, y nosotros decimos que lo que hacía era empujar el balón a portería, por lo cual eficientamos un equipo de venta sin incrementar su volumen, que luego a lo mejor, oye, pues es necesario incrementarlo, pero la cualificación de las leads ayuda a que el equipo sea más eficiente, y eso es un caso práctico que todos tenemos, ¿no? Tener los datos actualizados. No sé vosotros, pero como CTO en una compañía en la que he estado, tenía que estar completamente mandando informes, constantemente. O sea, era un día sí y un día también. Y la mayoría de los informes podíamos automatizarlos. Pero los datos hay que dárselos, hay que prepararlos, hay que darle un diseño, hay que hacerlo a mano. Al final, pues yo lo que hubiera hecho es generarme un agente que tenga conexión a los datos, que yo le pregunte, me diga cómo vamos y que finalmente me genere los documentos con el diseño que yo quiera. Por lo cual me vuelvo más eficiente, me centro en el negocio, me centro en los problemas que tiene que tener un CTO y no me centro en generar informes pues que normalmente pues no terminan de dejarme volar, ¿vale? Y como hemos visto, pues estas son las soluciones actuales, estas son las soluciones que podemos utilizar. Hay muchísimas más. Como digo, esto va súper rápido. No sabemos dónde vamos a estar a final de año o ni en junio, porque mañana llega una herramienta nueva que facilita el hacer una tarea a nuestro agente que no era hasta ahora posible. Y bueno, y esta presentación se ha quedado antigua. Lo que sí, pues me gustaría daros gracias a todos por vuestro tiempo y dejaros pues estos 20 minutos finales para preguntas que tengáis, dudas, para volver atrás, para entrar en algún punto en el que queráis preguntar. No sé si Ana, estás por ahí y aparte del chat alguien quiere hablar o quiere decir algo. Estoy aquí, José. Yo No hablo me mucho, te lo dije, yo voy al grano. No, sí, está genial, es súper interesante, además muy práctico. Yo aprendo mucho contigo, me gustan mucho tus sesiones siempre, ya lo sabes. Muchísimas gracias, hombre. Yo os invito a todos que si tenéis alguna duda, de verdad lo preguntéis, lo escribáis en el chat, si no queréis hablar, No porque pueden levantar la mano si Ah, quieren hablar y yo le abro el micro. creo que es el momento, porque además yo siempre que me presentan, siempre digo que experto no hay nadie en inteligencia artificial a día de hoy, por lo menos mi criterio, porque la tecnología lleva tan poco tiempo y está evolucionando tanto que yo no me considero experto. Me considero una persona que aprende diariamente y que siempre está aplicando pues, nuevas ideas al, al servicio de nuestros asistentes. De hecho, os puedo... Mira, Luis, Ya lo tienes abierto, Luis. Necesito el micro, ya lo tienes, ya lo tienes. creo que a lo mejor tienes que quitarle el mute, el mute, para que puedas hablar, ¿no? Lo puede quitar él ya. Sí, sí, eso es lo que creo que lo tiene que quitar él. Sí, sí, pero que yo ya lo he... No te dejo. Dame un segundito, un segundo. Es que ya te lo he habilitado, ya en teoría te debería de funcionar. Estas son las cosas que pasa. Hablamos de inteligencia artificial y no sabemos quitar el Bueno, micrófono pues escribe por aquí. Sí, a una sí, yo... meeting. Espérate, te puedo... Es que yo le quita el... A ver. Sí, pero nos pasa mucho. A mí también me ha Es que ya pasado. No no he tengo... sabido, O sea, no he sabido cómo hacerlo. deshabilitar. Pues depende, Luis. Por ejemplo, nosotros tenemos
agentes que responden las dudas de tus productos desde 19,90 al mes, conectado ya con inteligencia artificial, ¿vale? Desde 19,90. Y además lo configuras tú, no lo configuro yo. Te puedo poner un ejemplo, ¿vale? Este modelo es un agente que tiene una versión en 3D, ¿vale? Tú lo puedes customizar, puedes coger el avatar que quieras, puedes hablar por chat, por micro, puedes poner tu logo, poner el escenario, lo haces tú solo, le das el conocimiento que quieras, ¿vale? Te enseño un momento, por ejemplo, cuando hablo de conocimiento, ¿a qué me refiero? Nosotros cuando hablamos de conocimiento, voy a abrir alguno mío por aquí, para no enseñar de nadie, a ver dónde lo tengo. Por ejemplo, ¿no? Esto es lo que tú verías. Le damos el nombre al asistente, le damos la configuración, ¿no?, del modelo, el fondo, lo describimos para que todo el mundo lo sepa, le damos un idioma de entrada y ahora decimos, bueno, cómo queremos que sea su representación en caso de que queramos que tenga una representación. Seleccionamos el modelo de inteligencia artificial, el proveedor, ¿no?, y el modelo, los idiomas de entrada, voces, ¿no? Podemos elegir cómo quiere que hable. Hola, soy Talia, su asistente virtual. Y el idioma ¿En qué del puedo micro. ayudarle hoy? El idioma del micro es muy útil. Entonces tú ya pues configuras su personalidad, ¿vale? Bloqueas cosas, no quiero que hable nada más de lo que sea en conocimiento, ¿vale? Hay quien lo deja abierto, a mí no me gusta. El conocimiento lo creamos por bloque, añadir un bloque de conocimiento, simplemente escribir aquí lo que queremos que sepa. Hay muchas personas que me han preguntado por subir PDF y Word directamente. Funciona, pero lo que mejor funciona es cuando creamos el conocimiento así, porque nosotros lo plasmamos. ¿Podemos copiar y pegar de un Word? Sí, pero ya hemos hecho el trabajo y el esfuerzo de tener que decirle lo que queremos que aprenda. Y eso hace que el comportamiento de nuestros asistentes no tenga prácticamente alucinaciones, porque ese conocimiento se ha guardado de una manera menos densa, más clara, y eso es muy importante. Luego el comportamiento, ¿cómo queremos configurarlo? Pues Luis, queremos una IA generalista que resuelva las dudas, un profesor, un agente comercial, un soporte técnico, un gestor de citas. Queremos decirle, pues, las citas, ¿cuánto duran? 1 hora. Días de anticipación máximo reserva una cita, 30 días. ¿Cuánta es la hora mínima para cancelar? ¿Tiene un coste la cancelación? Nuestro aviso legal de protección de datos, política de cancelación, qué tipo de servicios damos, cuánto ocupa cada servicio, lo configuramos nosotros solos. O sea, ¿cómo lo desplegamos, por ejemplo? ¿Queremos una URL directa? Pues una URL directa es esto. Ya está, ya lo tienes, ¿vale? Y directamente ves el asistente. Hola, soy asistente Rewooks. Y hablas ¿En con qué él. puedo ayudar? Pero es que a lo mejor tú quieres tenerlo con un chat en tu página web, pues copias el código y lo implementas dándole el color que necesites. ¿Que lo quieres como un profesor en tu plataforma Moodle? Pues ahí tienes un scorn, lo descargas y el asistente que has creado te lo llevas a tu plataforma. Y el código QR lo pusimos también porque hay muchas personas que dicen, bueno, que compartir la URL en una feria pues no tiene sentido. Bueno, pues en la feria pues te descargas el QR, lo pones donde quieras y haces que se lleven tu agente contigo para que después de hablar pues a lo mejor puedan cerrar una cita de manera automática o consultarle más. Pero ya te digo, desde 19,90 al mes tenemos asistentes. Las palabras clave, ¿no?, que hemos hablado, ¿no?, de imágenes, vídeos, fotografías, modelos 3D, pues las generas tú, dándole un nombre identificativo, poniendo las palabras claves que hacen que salte y directamente pues subes una imagen, un vídeo, un modelo 3D o generas un enlace. Y exactamente igual el acceso dentro de tu equipo, quién quieres que edite este asistente, porque puedes crear cuentas para tu equipo, porque a lo mejor, pues no sé, la cuenta la contrata Recursos Humanos, pero lo lleva un project manager de tu equipo o un técnico, ¿no? Y en el calendario exactamente igual, conectarnos con Google Calendar, con Outlook o permitir también pues ver aquí nuestras citas en nuestro calendario interno, en el que podemos ver, bueno, pues las citas que tenemos. Podemos ver también que tenemos las leads que nos han ido llegando. Podemos ver cómo integrarnos. Oye, ¿cómo queremos integrarnos? Con Zapier, Make o tu CRM que trabaje con Webhook. Al final, ya te digo, el coste es ese, 19,90 al mes y tienes una serie de peticiones, tutoriales, manuales. Esto es mi plataforma, pero hay muchas más, ¿vale? Que no quiero hablar solo de la mía, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de N8N, porque para gente de proceso es súper interesante lo que hace. Y no te sé decir el coste, porque no lo tengo ahora en mi cabeza, pero tampoco era un coste alto, ¿vale? No era algo costoso. Antes todo esto iba por proyectos.
Nada, gracias a ti, Luis, por preguntar. Ya os digo, esto antes iba por proyectos y tenemos que hacerlo todo de manera manual. Entrenar el asistente nosotros, generar todo el contenido, guardarlo. Ahora es que estando automatizado, es lo que os he comentado, los asistentes ya no tienen nada que ver. Hace año y medio, 2, esto no era así. Ahora vemos asistentes en empresas de salud, que llegas y reservas con tu médico con una pantalla en un tótem. Vemos diferentes agentes repartidos por empresas, que lo que nos indica es que el precio, gracias a los avances de tecnología, al hacernos más eficientes y tener proyectos ya como producto, sean más accesibles a la tecnología. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Alguien que se anime, que tenga alguna duda de algo de lo que he explicado? Me da igual, no tengo miedo. Seguro que falla. Mientras se animan a preguntar, aprovecho para recordaros que mañana vais a recibir un cuestionario de satisfacción de este evento, de esta sesión, que os agradeceríamos que cumplimentarais, ¿vale? Para tener feedback y también para que nos propongáis temas que os interesen y sobre los que os podamos dar más información. La semana que viene, como ha dicho antes José, tiene otra sesión, el día 21. Realidad virtual aplicada a la empresa, si no recuerdo mal el título. Sí, casos de uso de casos de realidad virtual y uso. aumentada. Sí. Exactamente. Os animo a todos a que participáis porque ya habéis visto lo bien que lo hace, lo bien que se explica y todos los ejemplos prácticos que nos pone, que al final aprendemos muchísimo. O sea, que invitaros a la sesión de José de la semana, bueno, a todas las de la Oficina Acelera Pyme, como ha dicho Antonio al principio, estamos a vuestra disposición para lo que necesitáis, para consultas, para asesoramientos, para eventos de este tipo, para todo lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Pues nada, Pues, si nos si no animáis a tenéis hacer preguntas, yo daros las gracias a todos por este tiempo, por escucharme y a UNTEC, como siempre, por contar conmigo para... mira, alguien está escribiendo, a lo mejor parecía Dios, no lo sé. Sí, Ana. Gracias, Gracias. Ana. Nada, Un mil gracias placer. a todos, de verdad, ha sido un placer estar con vosotros y como siempre, gracias a UNTEC por dar promoción a las nuevas tecnologías. Gracias a vosotros siempre. Sin vosotros no somos nada. Muchísimas gracias, José. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el Muchas martes. gracias Un a saludo a todos. todos. Hasta Un luego. saludo. Hasta luego.